Hola amigas y amigos, bienvenidos a Crimen a Fondo. Hoy les traigo una historia que mezcla lo peor de dos mundos, los celos patológicos y el exhibicionismo en redes sociales. Una tragedia que sacudió a los jóvenes, a los tribunales y a todo México. Hablaremos de un ataque que parecía sacado de una serie de suspenso, pero que ocurrió frente a miles de seguidores que observaban cómo las vidas de dos jóvenes influencers se cruzaban en una espiral de violencia. Caso de Valentina Gilabert y Marian. Gonzaga nos obliga a reflexionar sobre un tema incómodo, y el apego patológico en la adolescencia y la cosificación del amor. En el centro de esta tragedia, encontramos a dos jóvenes que habían hecho de su vida un escaparate digital. Por un lado, Valentina Gilabert, modelo y creadora de contenido de tan solo 18 años. En Instagram acumulaba más de 97,000 seguidores y en TikTok superaba los 520,000. Su vida era un collage de viajes, outfits y tendencias. A simple vista, parecía tenerlo todo: juventud, fama y un futuro brillante. Del otro lado estaba Marian Gonzaga, de apenas 17 años. También influencer, pero con un ángulo distinto. Era madre adolescente, con su pequeña bebé Emma en brazos, construía una narrativa de mamá joven, lo que le valió simpatía y críticas por igual. Su cuenta de TikTok había rebasado los 365,000 seguidores. El punto de quiebre fue sentimental. Marian había terminado su relación con el padre de su hija. Poco después, las redes comenzaron a señalar que Valentina mantenía un noviazgo con este joven. Y lo que para algunos era simple cambio de pareja, para Marian se convirtió en un agravio imperdonable. La tarde del 5 de febrero del 2025, Valentina se encontraba en un departamento propiedad de una amiga. Estaba acompañada por amigos y entre ellos la expareja de Marian. El ambiente parecía normal, pero el aire estaba impregnado de una tensión invisible. Los chicos salieron a comprar provisiones, dejando a las jóvenes solas. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Una de las amigas de Valentina la invitó con una frase inocente: «Acompáñame al baño». Al abrir la puerta, Valentina se encontró frente a frente con Marian. Lo que sucedió después no fue una discusión adolescente, ni un intercambio de gritos. Fue un ataque brutal y premeditado. Marian, que supuestamente ya había planeado todo y llevaba un cuchillo consigo, desató una furia descontrolada. Valentina recibió una ráfaga de puñaladas entre 13 y 14, aunque algunos reportes elevan la cifra a más de 15. En cuestión de segundos, un triángulo de celos digitales se había convertido en una tragedia sangrienta. El departamento se convirtió en un escenario de horror. Valentina cayó al suelo mientras intentaba cubrirse. Sus manos, sus brazos, incluso sus piernas, se interpusieron entre el cuchillo y sus órganos vitales. Los peritos después lo describirían como lesiones de defensa, heridas en antebrazos, manos y brazos, típicas de quien lucha por detener lo inevitable, pero el filo no se detuvo. El tórax fue perforado, alcanzando ambos pulmones. El cuello, la nariz, la espalda, las piernas. Ninguna parte del cuerpo parecía fuera de alcance. La herida más devastadora estaba en su mano izquierda. El cuchillo había dañado estructuras tan delicadas que los cirujanos necesitaron 9 operaciones reconstructivas para salvarla. Durante días, los médicos advirtieron: existe un alto riesgo de que pierda la mano. Ante la gravedad de las lesiones, los doctores no tuvieron otra opción que inducir a Valentina en un coma médico. Su vida pendía de un hilo, sostenida por máquinas y la destreza quirúrgica del personal hospitalario. Los investigadores no tardaron en llegar a una conclusión. Este no había sido un arrebato. La cantidad de heridas, más de una docena, hablaba de algo más oscuro: SAñA. En criminología se reconoce la diferencia. No es lo mismo un ataque con 1 o 2 golpes fatales, que una sucesión de cuchilladas destinadas no solo a matar, sino a castigar, a marcar el cuerpo de la víctima. Cada puñalada era un mensaje: tú me quitaste lo que era mío y yo quiero que lo recuerdes para siempre. Y no era la primera señal de peligro. Días antes, el 30 de enero, Valentina ya había recibido amenazas directas de Marian. Le había escrito que iba a amanecer en una bolsa, que no vería la luz del día. Incluso llegó a subir imágenes de la fachada de su casa a redes sociales, como una advertencia silenciosa de que la tenía vigilada. Lo que para algunos eran simples arranques juveniles, en realidad eran la prueba de una premeditación calculada. El ataque del 5 de febrero no surgió de la nada. Fue la culminación de una escalada de odio digital que terminó trasladándose al mundo real, con consecuencias casi irreversibles.
La noticia del ataque no tardó en recorrer cada rincón de las redes sociales. Los titulares hablaban de una influencer apuñalada, de celos, de traición, pero mientras la indignación crecía, los tribunales enfrentaban el caso con una particularidad que cambiaría el rumbo de todo. La agresora, Marian Gonzaga, tenía 17 años en el momento del ataque. Eso la colocaba automáticamente bajo la Ley de Justicia Penal para Adolescentes, una legislación que limita la pena máxima a 5 años de internamiento. 5 años, sin importar la gravedad de las heridas, sin importar el grado de premeditación. Un juez especializado dictó el internamiento preventivo de Marian. Mientras tanto, Valentina seguía debatiéndose entre la vida y la muerte, sometida a cirugías interminables, conectada a máquinas que mantenían su frágil cuerpo con vida. El contraste era brutal. La víctima apenas podía mover sus dedos tras múltiples intervenciones, y la agresora ya estaba protegida por un marco legal indulgente. El 23 de julio del 2025, apenas 5 meses después del ataque, Marian Gonzaga salió libre. ¿Cómo fue posible algo así? La explicación estaba en un recurso legal llamado procedimiento abreviado. Este mecanismo permite llegar a un acuerdo. La acusada acepta su culpa, se compromete a reparar económicamente el daño, cubriendo gastos hospitalarios y médicos, y a cambio, la pena se reduce. El delito pasó de tentativa de feminicidio a lesiones dolosas. El golpe final para la opinión pública llegó de la mano de la propia Valentina Gilabert. En un video, con la voz aún marcada por la fragilidad de lo vivido, declaró que otorgaba el perdón legal a Marian. Sus palabras fueron las siguientes: «Cada persona merece una segunda oportunidad en la vida. Yo no quiero privar a nadie de su libertad si existe disposición a cumplir con lo que la ley ordena». El juez aceptó. Marian quedó en libertad, sujeta únicamente a medidas de custodia y seguimiento. Las reacciones no se hicieron esperar. Para algunos, el perdón de Valentina era un acto de nobleza, de resiliencia frente al odio. Para otros, era un mensaje devastador. Si intentas matar a alguien y tienes 17 años, puedes salir libre en pocos meses. El caso dejó expuesto un vacío en el sistema de justicia. La edad de la agresora pesaba más que la magnitud del crimen, y mientras la víctima seguía en rehabilitación, luchando por recuperar su vida, la agresora ya caminaba nuevamente en libertad. Para muchos, la historia debió terminar ahí, con el perdón de Valentina y la libertad de Marian. Pero la realidad fue otra. La trama apenas comenzaba a volverse más turbia, más confusa y, sobre todo, más polémica. Meses después, Valentina apareció nuevamente en redes sociales. No lo hizo con un mensaje de superación, ni con un relato sobre sus cirugías reconstructivas. Lo hizo acompañada del joven que había sido el detonante de la tragedia, José Said, el exnovio de Marian y padre de su hija. Las imágenes sorprendieron a todos. En una de ellas, Valentina aparecía empujando la carriola con la bebé de Marian, como si la historia del ataque hubiese quedado en el pasado. Las críticas no tardaron en explotar. ¿Cómo puede estar cuidando a la hija de la mujer que casi la mata? Esto es una burla para la justicia y para todas las víctimas que nunca recibieron apoyo. La indignación en redes alcanzó niveles insospechados. Algunos acusaban a Valentina de querer llamar la atención, otros aseguraban que estaba enviando un mensaje de paz. Pero la mayoría coincidía en algo: lo que estaban viendo no tenía lógica. Peor aún fueron los comentarios que comenzaron a circular entre los seguidores más jóvenes. Mensajes como: «Marian, te faltó matarla. Yo hubiera hecho lo mismo si se meten con mi novio». Frases que revelaban un panorama alarmante. Una generación de adolescentes que parecían justificar la violencia en nombre del amor y los celos. La agresión de Marian se transformaba en un acto de venganza romántica para algunos. Psicólogos y sociólogos fueron tajantes. Lo que estaba ocurriendo era una peligrosa normalización de la violencia. El ataque ya no se veía como un crimen atroz, sino como parte de un espectáculo donde los celos se convertían en entretenimiento. Y lo más inquietante, las redes sociales no solo amplificaban el eco del caso, sino que también diluían la frontera entre víctima, victimaria y público. Valentina, la sobreviviente, parecía atrapada en una narrativa en la que su dolor era consumido como morbo, mientras Marian, la agresora, se convertía en una figura polémica con su propio ejército de seguidores. El escenario digital había transformado una tragedia en un espectáculo. Y la pregunta ya no era qué tan grave había sido el ataque, sino hasta dónde llegaría esta exposición mediática que confundía perdón con espectáculo,
violencia con entretenimiento. El perdón, que muchos interpretaron como un cierre, no fue más que la apertura de un nuevo capítulo, uno más oscuro, más confuso y con tintes de provocación. En septiembre del 2025, apenas unos meses después de recuperar su libertad, Marián Gonzaga reapareció en redes sociales. Y lo hizo con mensajes inquietantes, frases como «Una no nace loca, la vuelven loca». Aquellas palabras no solo parecían justificar su conducta, sino también reavivar la herida de Valentina. Los seguidores de Marián retomaron el ataque, pero esta vez desde el terreno digital. Mensajes de odio, burlas y hasta amenazas comenzaron a llenar las publicaciones de Valentina, la víctima, que había sobrevivido a 14 puñaladas y 9 cirugías. Tuvo que salir públicamente a defenderse una vez más. «Ya me hiciste mucho daño. Ya déjame. Ya deja de hablar de mí», un grito desesperado en medio del ruido interminable de las redes. Pero lo más perturbador no fue el acoso en sí, sino lo que Valentina confesó después. Dijo que no era la única víctima de Marián. Aseguró que otras personas habían sufrido agresiones similares y que varias habían terminado hospitalizadas. Si sus palabras eran ciertas, estábamos frente a un patrón de violencia que la ley, por la edad de la agresora, nunca alcanzó a frenar. La conclusión era inquietante. La libertad de Marián no significó redención ni reinserción. Fue simplemente el cambio de escenario, de un ataque físico a un hostigamiento digital. Mientras tanto, Valentina reaparecía en programas de televisión junto a José Said, el mismo joven que había detonado la tragedia. En una transmisión en vivo, ambos hicieron la señal del corazón con las manos, como si quisieran mostrar que habían pasado página. Pero para muchos espectadores, aquella imagen no era símbolo de amor, sino de confusión. La historia de Valentina Gilabert y Marián Gonzaga nos deja lecciones que no podemos ignorar. Nos muestra cómo el apego patológico y los celos pueden convertirse en armas mortales. Nos recuerda que la cosificación del amor juvenil es un terreno peligroso, y nos enfrenta a un sistema de justicia que por la edad de los agresores puede dar libertades que parecen impensables, pero sobre todo, nos obliga a mirar el papel de las redes sociales. Ese escenario donde la violencia se convierte en espectáculo, donde los seguidores dictan sentencias y donde el morbo eclipsa a la justicia. La pregunta final es inevitable. ¿Estamos creando una generación que normaliza la violencia como parte del entretenimiento digital? ¿O simplemente hemos perdido la capacidad de distinguir entre el perdón genuino y el espectáculo mediático? Gracias, amigas y amigos, por acompañarnos en este episodio. Recuerden que este espacio no solo busca contar historias, sino también generar conciencia y reflexión. Si este relato te impactó, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte este episodio para que más personas se unan a esta comunidad. Ya sin tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y con responsabilidad. Y ahora queremos escucharte a ti. ¿Qué historia te gustaría que analizáramos en la próxima edición? Déjalo en los comentarios porque tus sugerencias son el motor de este programa. Nos vemos en la próxima entrega. Y recuerda, el suspenso nunca descansa.